Buenos días a todos, mi nombre es Luis Carlos Trujillo y esta clase está dirigida a los estudiantes de cuarto año de bachillerato que cursan la asignatura de Teoría del Conocimiento impartida por Emilio Hernández, ¿no? En la Academia Washington. Emilio Hernández, politólogo, profesor, queridísimo amigo, me invitó a que los acompañara en las lecturas que han estado haciendo de la obra de Byung-Chul Han, el filósofo coreano-alemán, específicamente La Sociedad del Cansancio. Me pidió que me presentara un poco. A ver, yo compartí aula con Emilio, tanto en el colegio como en la universidad. Estudiábamos sociología, después Emilio optó por las ciencias políticas, yo me gradué de sociólogo. Luego migré, actualmente resido en España y aquí hice una maestría en antropología social y cultural y luego continué estudios de doctorado, bueno, que ahora están interrumpidos, una especie de paréntesis. En fin, estoy interesado por los estudios culturales, las ciencias sociales en general, la teoría crítica, la filosofía del siglo XX y, bueno, la narrativa. En fin, voy a hacer una lectura, un análisis, voy a explicar el capítulo número 3 de La Sociedad del Cansancio, titulado El aburrimiento profundo, ¿no? La estructura de la clase va a estar ordenada de la siguiente manera. Primero voy a recapitular algunas ideas claves que ya han ido trabajando, luego voy a introducir la noción de poder que maneja Byung-Chul Han y la noción de sujeto-sujetado Foucaultiana, porque me parece que son herramientas importantes para poder entender mejor el capítulo que nos compete. Y una vez hecho esto, entraré de lleno en el capítulo, ¿no? En el aburrimiento profundo. No es un título muy llamativo, ¿no? Creo que predispone un poco al oyente. Espero que esto no sea efectivamente un aburrimiento profundo en el mal sentido. Pero bueno, en fin, voy a empezar. Como bien ya saben, Byung-Chul Han hace una suerte de radiografía diagnóstico de la sociedad actual, ¿no? A la que denomina tardo-moderna. Y esta acepción no es casual, no es fortuita, ¿no? Porque si bien va a decir él que la sociedad tardo-moderna guarda una serie de características distintas a la de la sociedad moderna, esto no quiere decir que aún arrastre rasgos ideológicos, esquemas culturales, esquemas sociopolíticos e ideológicos que pertenecientes a la sociedad del siglo pasado, a la sociedad moderna. Por eso es que le interesa rescatar el adjetivo moderno, ¿no? No la define como la sociedad contemporánea o actual u otra cosa, porque, bueno, estamos todavía atravesando este cambio de paradigma, ¿no? Entre una sociedad disciplinaria y una sociedad de rendimiento, es lo que va a decir Byung-Chul Han. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los rasgos definitorios de la sociedad del siglo pasado, de la sociedad moderna? Bien, la sociedad moderna podemos pensarla como una sociedad de masas, en donde reinan las lógicas del poder disciplinario, cuya estructura social está regulada por un orden institucional que es rígido, con normas diáfanas y claras, que delimitan la conducta con base en esquemas de prohibición, ¿no? Que delimitan lo que puede hacer y lo que no puede hacer el individuo. Delimita la conducta mediante dispositivos disciplinarios. Asimismo, está caracterizada, como ya han visto con Emilio, por una división entre el adentro y el afuera, entre lo normal y lo patológico, entre el amigo y el enemigo, lo propio y lo extraño. En definitiva, es una sociedad en donde se repele todo lo extraño, en donde se repele, en definitiva, la otredad. La sociedad moderna, para Byung-Chul Han, está estoqueada por el paradigma inmunológico.
inmunológico, lo que al definir el paradigma inmunológico como un cuerpo social que está a la defensiva y que reacciona negativamente frente a lo extraño, frente a todo lo que queda por fuera de la estadística, ¿no? Que define el promedio, de la media estadística, que define lo que es normal y lo que es anormal. Todo lo que queda por fuera, toda esta otredad, la va a rechazar, la va a negar. Por esta razón es que Byung-Chul Han arguye que esta sociedad está principalmente definida por la negatividad, porque niega la otredad, niega lo foráneo. Sus instituciones son impermeables, cerradas, rígidas, despliegan un poder disciplinario. Pensemos aquí en la estructura familiar patriarcal, pensemos aquí en los loqueros, en los manicomios, en las instituciones ortodoxas religiosas, en la disciplina escolar, en las cárceles, en fin, todas estas instituciones disciplinarias que Michel Foucault estudió muy bien. La otredad, esto es importante, la otredad debemos entenderla en su sentido más amplio, ¿no? Porque Byung-Chul Han en el libro solamente introduce como otredad al inmigrante, ¿no? También debemos entenderlo como todo lo que ya dije, lo que queda por fuera de lo que amparan las normas sociales y los esquemas éticos también, normativos, ¿no? La otredad en este sentido es el anormal, es el que transgrede la normalidad. Es el alumno ateo en un colegio religioso ortodoxo, es el niño que nace ciego y que la biomedicina lo etiqueta como discapacitado por el resto de su vida, es el hijo que sale del closet frente a sus padres y esto lo aplasta con la heteronormatividad, ¿no? Y lo condena de depravado o lo que sea. Es el loco que interpela a la razón y a la lógica y que por lo tanto es encerrado en un manicomio. Es, en definitiva, todo aquello que vulnera el orden social estrictamente cimentado en esquemas de prohibición y de corrección. En el paradigma inmunológico, todo lo diferente debe ser negado, corregido, y en última instancia normalizado, injertado en la normalidad, ¿no? Este es el tipo de violencia que despliega el paradigma inmunológico, una violencia que construye sujetos obedientes, ¿no? Produce al sujeto de la obediencia. Ahora bien, la sociedad tardomoderna, a pesar de que ha incorporado ya el discurso y las prácticas inmunológicas, está caracterizada por otro tipo de violencia. Una violencia que no es negativa, es decir, que no es represiva y privativa, sino que más bien es positiva, es una violencia positiva, que deriva del exceso de positividad. Una violencia que no viene de lo otro y de lo extraño, sino más bien de lo idéntico. Por lo que estamos, según Byung-Chul Han, en un cambio de paradigma, ¿no? En la sociedad tardomoderna, los límites institucionales se desdibujan, se erosionan, son líquidos, como dice Bauman, ¿no? La otredad ya está integrada y ha sido normalizada. Y aquellas otredades que todavía se perciben como recalcitrantes ya no van a representar un peligro para la sociedad, sino más bien como una carga. Es otra lógica de reacción frente a la otredad, frente a lo extraño, ¿no? Frente al individuo recalcitrante. En esta línea, si Chul Han entiende la negatividad como un poder privativo que prohíbe, la positividad es su antagónico, ¿no? Es un poder saturativo, gordo, dilatado, un poder que no es exclusivo, sino exhaustivo. Chul Han va a definir la positividad como la potencia de hacer algo, que se dispara en un mundo libre de privaciones y en donde hemos ya incorporado el mantra de que nada es imposible, de que todo es posible. Por lo tanto, cuando Byung-Chul Han se refiere a positividad, la está entendiendo también en términos de posibilidad. Lo que pasa, como ya habrán visto, es que en este mundo de supuesta libertad, y muy entrecomillada esta libertad, se alza un nuevo imperativo. Un imperativo, es decir, un mandamiento que no se corresponde, que no está fundamentado en la disciplina, en la prohibición, ni en la obediencia, sino más bien en el rendimiento insaciable y acelerado. Entonces, ¿quién es este sujeto de rendimiento?
El sujeto de rendimiento es el sujeto que se cree dueño de sí mismo. Es un sujeto que ya no está subordinado a un sistema de subordinación, un sistema de dominación externo, sino que está subordinado a sí mismo. Las figuras del amo y el esclavo convergen en el yo individual. Y por supuesto, esta es una forma de dominación mucho más efectiva y productiva que la dominación represiva y privativa, puesto que el sujeto es cómplice de su propia explotación. El sujeto se autoexplota, es explotador y al mismo tiempo es explotado. Y además esta autoexplotación va acompañada de un sentimiento de libertad. El sujeto se cree libre, por eso es tan efectiva. Pero lo que pasa realmente es que la libertad y la coacción están coincidiendo en el mismo lugar, en el sujeto. Es por esta razón que Jules Hahn va a decir que el sujeto de rendimiento no es más libre necesariamente que el sujeto de la obediencia, a pesar de que no está subordinado, que no esté subordinado a estas normas lapidarias y rígidas. Y bueno, un poco para rescatar lo que ya he venido diciendo, el cambio de paradigma que describe Jules Hahn está, definido por va del sujeto de obediencia al sujeto de rendimiento. Bien, antes de entrar en el capítulo, me parece pertinente introducir ciertas nociones teóricas y conceptuales relativas a qué es lo que está entendiendo Jules Hahn por poder. Creo que es una herramienta necesaria que nos va a permitir comprender mejor el capítulo que nos compete. En este sentido, Jules Hahn toma prestada la noción de poder desarrollada por Michel Foucault, el filósofo francés, que ya ha introducido Emilio, me parece, en la clase pasada. Foucault, en este sentido, va a modificar la lectura que autores como Hobbes y Marx hacen sobre el poder. Estos autores manejan una visión sustancialista del poder, como una cosa que se puede poseer y que se concentra en una zona de trascendencia. Lo interpretan como una fuerza que se direcciona verticalmente hacia abajo y únicamente hacia abajo. La tradición marxista suele pensar el poder de esta forma, ¿no? La burguesía, el proletariado, la burguesía poseen los medios de producción y por lo tanto dominan a los proletarios que trabajan para ellos, ¿no? Es un poder que se posee y que se direcciona hacia abajo verticalmente. Foucault, por el contrario, va a insistir en otro dispositivo hermenéutico, es decir, en otra manera de interpretar el poder. Para Foucault, el poder no es, el poder se ejerce. Solo podemos captarlo en relación. En este sentido, el poder no es algo que se tiene, no es una sustancia, sino que más bien circula, se despliega, vehicula subjetividades, predispone nuestra conducta corporal. Él rehuye de cualquier acepción sustancialista del poder y lo entiende en relación. De hecho, en términos metodológicos, esta forma de entenderlo es mucho más rica, puesto que te permite poner la lupa en los efectos de poder, en los efectos de verdad que tienen las acciones de unos individuos sobre otros. Entonces, ustedes pensarán, He-Man, el amo del universo, estaba equivocado. Bueno, sí, está equivocado. Cuando He-Man alza su espada y dice, yo tengo el poder, Foucault lo increpa y, lo corrige muy educadamente y le dice, el poder no es algo que se posee, muchacho, el poder se ejerce. Dicho esto, para Foucault el poder está en todos lados. El poder se ejerce en la distribución de los cuidados del hogar, se ejerce en una relación de amistad, incluso el poder está allí cuando el autobusero decide no frenar en un semáforo en rojo. Si queremos verlo de una manera más explícita, ahora, en este preciso instante, estamos manteniendo una relación de poder increíblemente desigual. Ustedes están atados a tener que escucharme, incluso a creer lo que estoy diciendo, porque se supone que tengo ciertos títulos que legitiman mi conocimiento y que también fue invitado por un profesor tan culto como Emilio, que también posee un montón de saberes legítimos, pero lo que quiero decir con esto es que yo fácilmente aquí podría estar aplicando un tipo de violencia, en el sentido de que podría estar diciendo un montón de pistoladas, incluso inventar todo este discurso, y que sin embargo algunos de ustedes lo incorporen como verdad, ¿no? Que tenga efectos de verdad sobre ustedes, ¿no?
De hecho, a pesar de lo que diga Yul-Sung Han, las instituciones educativas siguen manifestando una lógica de poder disciplinaria. Condiciona la subjetividad de los sujetos, de los estudiantes. Los profesores tienen monopolizado un conocimiento y los alumnos están obligados a recibirlo sin rechistar. Y no pueden hacer otra cosa que asumir, que interiorizar ese conocimiento y asumirlo como verdad absoluta. Y ni hablar de la disciplina corporal que despliega, ¿no? La compostura que hay que mantener en el salón, el silencio, las filas por orden de tamaño, el cuerpo erguido frente a la bandera cantando el himno nacional, la posición de descanso. La posición de descanso es un dispositivo de corrección y disciplinario brutal. Yo recuerdo en quinto grado de bachillerato, yo me sentaba en las filas de atrás, la profesora nos mandó a ponernos en posición de descanso, yo rompí esta postura, habré hablado con mi compañerito al lado, y la profesora me lanzó una borra en la cabeza, me la acertó, me impactó en la cabeza durísimo. Bueno, eso es poder disciplinario, eso es un poder disciplinario que actúa sobre el cuerpo, actúa sobre la postura, sujetándolo a un orden normativo. Y no es fortuito que haya utilizado esta palabra, ¿no? Sujetándolo, porque Foucault va a entender al sujeto bajo su acepción verbal, va a entender que el sujeto está sujeto. El sujeto está sujetado por el poder sujeta la subjetividad del sujeto. La idea de sujeto en este sentido es al mismo tiempo la idea de sujeción. Por eso es que Foucault se refiere al individuo como sujeto. Y entonces, ¿cuáles son las fuerzas que sujetan al sujeto? Pues todo. La historia, la raza, el género, su biografía, la clase social, incluso su inconsciente. El inconsciente sujeta lo consciente, algo que tenemos dentro de nuestra psique y que a pesar de ello nos domina. Volvamos al texto. Entonces, cuando Yul-Sung Han nos habla del sujeto de la obediencia, nos está hablando de un sujeto que está sujeto a una relación de obediencia a ciertas normas e instancias sociales rígidas y cerradas. En cambio, cuando nos habla de sujeto de rendimiento, nos está hablando de un sujeto que se sujeta a sí mismo. Bien, un sujeto que se sujeta a sí mismo. Es la realización más perfecta del poder, porque ya no necesita de estructuras rígidas que controlen, que regulen la conducta del individuo, sino que el individuo se sujeta a sí mismo, se aplica el poder a sí mismo. Estamos hablando de efectos de poder que no, que no se direccionan vertical y jerárquicamente, sino de relaciones de fuerza que se están activando horizontalmente en una sociedad motivada por la competencia exacerbada y el imperativo del rendimiento, que está motivada por el mantra de la productividad, ¿no? Ya que si no rindes, no produces, y si no produces te quedas atrás, eres un fracasado. Y esto es algo muy fuerte, ¿no? O sea, porque lo peor de esto es que la culpa, en este paradigma, en esta ideología del rendimiento, la culpa reside exclusivamente en el individuo. La estructura social se lava las manos, es decir, no importa que hayas nacido en una sociedad corrupta y podrida, en donde no todo el mundo tiene acceso a los mismos recursos, en donde no todo el mundo tiene acceso a una buena educación, a una buena salud, a una buena alimentación, a un capital económico decente. En fin, no importa que hayas nacido en una sociedad en donde las condiciones de partida de los individuos son profundamente desiguales. No importa, puesto que si el sujeto de rendimiento es dueño de sí mismo, también es dueño de su éxito o de su fracaso. En esta línea, la ideología del rendimiento niega la estructura social y las condiciones de partida de los individuos. Deposita toda la responsabilidad en el sujeto. Dicho esto, ya voy a entrar de lleno en el capítulo que nos compete en esta sesión. Me parece importante introducir estos elementos, ya que nos van a permitir comprender mejor el contenido del capítulo, ¿no? El aburrimiento profundo se titula, ¿no?
Lo primero que tenemos que entender en este texto es que para Byung-Chul Han el aburrimiento profundo, que ya vamos a ver a qué se refiere con eso, es una forma de resistirse al frenesí del imperativo del rendimiento. Es una forma de resistencia. Byung-Chul Han nos dice, el exceso de positividad se manifiesta a sí mismo como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos. Modifica radicalmente la estructura y la economía de la atención. La percepción queda fragmentada y dispersa. Bien, las formas de prestar atención están socialmente construidas. Eso es lo primero que tenemos que entender. Es decir, la manera mediante la cual dirigimos nuestra atención y nuestra percepción a un objeto determinado está atravesada por lógicas sociales y culturales. Si se quiere, los estímulos externos que jalan nuestra atención la modifican al mismo tiempo que la están jalando, la están modificando. Intervienen en nuestros esquemas apreciativos y perceptivos. No es lo mismo las formas de prestar atención en la era analógica que las formas de prestar atención en la era digital, en donde la información deviene sobre información. La sociedad tardomoderna, en este sentido, ¿no?, se parece mucho a la sociedad que describió Aldous Huxley en su novela distópica Un Mundo Feliz. Seguro que Emilio ya les ha hablado muchísimo de ello. Nosotros comentamos esta novela insaciablemente en la universidad. Pero en fin, Huxley tuvo una capacidad deslumbrante para predecir su futuro, el futuro de la sociedad, que ya es prácticamente nuestro presente, ¿no? Ya que hoy en día todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación, a través de las distintas plataformas digitales, a través del internet, las redes sociales, etc. El sujeto, en este sentido, está estimulado por un océano de información increíblemente superflua, en donde lo relevante se ahoga en un mar de irrelevancias. Pero esto, incluso la información efímera, realmente es lo de menos, puesto que el filo de esta cuestión radica en que las interpretaciones que se puedan hacer sobre un mismo hecho son infinitas, porque todo el mundo puede participar en esta construcción de los hechos, por lo cual la demanda perceptiva que requiere es en sí misma violenta. Obliga a que la atención quede fragmentada, atomizada, principalmente distraída, ¿no? Es lo que Byung-Chul Han denomina la hiperatención, la atención fragmentada. De hecho, para ejemplificar esto, el entretenimiento que consumimos se queda solo en entretenimiento. Hoy en día el entretenimiento se agota en sí mismo. El arte y el pensamiento, digamos que antes estaban un poco más unidos, era una cuestión cultural. Yo recuerdo hace no mucho tiempo que cuando uno consumía una película, esta no se acababa en la última escena, sino que se acababa en el bar o en el colegio cuando la discutías con un amigo, ¿no? Había una continuidad reflexiva. El entretenimiento daba lugar a una discusión, a una curiosidad, a tener que tomar una postura respecto a algo que la película sugería. Esa segunda fase de entretenimiento se está perdiendo un poco ahora. Y es precisamente por la forma en cómo está estructurado el contenido. Porque uno actualmente está viendo una serie o una película o está buscando algo en internet y el algoritmo automáticamente te propone un segundo entretenimiento, ¿no? El siguiente capítulo o simplemente un link de compra, ¿no? En este sentido, el entretenimiento se sustrae de su esencia reflexiva que va más allá de la distracción. Es una lógica algorítmica que te va personalizando la experiencia, pero al mismo tiempo te va aislando y te va arrebatando la reflexión. En definitiva, es otra forma de suprimir el pensamiento crítico. Yo, por ejemplo, que soy fanático del anime, recuerdo que hace poco, después de leer un manga sobre samurái, estaba investigando sobre la era de Meiji en Japón, y 2 horas después acabé comprando un cuchillo japonés de hoja de acero de Damasco, y prácticamente lo compré sin darme cuenta, ¿no? Una atención distraída que se dispara no conscientemente y que no reflexiona sobre sí misma. Por cierto, el cuchillo es súper afilado, pero X. En este sentido, Byung-Chul Han analiza el concepto de multitasking. Lo va a definir como la técnica por excelencia de administración del tiempo y la atención moderna.
Esta técnica, de hecho, está como en muchos de los requisitos que te piden las grandes transnacionales para trabajar con ellos. Incluso es una habilidad que la gente pone en su currículum, ¿no? Como esa capacidad de fragmentar la atención en distintas cosas y al mismo tiempo. Ahora, Chul Han va a explicar que el multitasking, lejos de ser un progreso para la civilización, es todo lo contrario, es una regresión, es volver al salvajismo. De hecho, hace la comparación con el mundo salvaje. El animal salvaje está obligado a distribuir su atención en diversas actividades. Mientras está comiendo, tiene que estar vigilando sus parejas sexuales, al mismo tiempo tiene que estar pendiente de que otro animal no lo devore, de que sus enemigos estén lejos, etc. Tiene que fragmentar su atención. Para Chul Han, el multitasking, la hiperatención, no se trata de una técnica superdotada del trabajo tardomoderno, sino que es volver al salvajismo. Es una disposición, si se quiere, salvaje. Ahora bien, Chul Han continúa y dice que los logros culturales de la humanidad a los que pertenece la filosofía se deben a una atención profunda y contemplativa. La contemplación, en este sentido, se presenta como antípoda de la pulsión frenética que demanda la sociedad del rendimiento y la hiperatención. En este sentido, lo que él denomina como vita contemplativa es la vida que se resiste a la hiperactividad y la hiperatención. Es la vida que, si se quiere, revoluciona al ser. La contemplación se sacude las cadenas con las que el sujeto mismo se ha sujetado. Chul Han dice que la vorágine hiperactiva de nuestra civilización de la prisa nos empuja a estar permanentemente ocupados, trabajando y divirtiéndonos de una forma frenética. En este sentido, estamos atados a una serie de mantras discursivos que nos están gritando todo el tiempo que tienes que hacer un MBA, que tienes que hacer 1.000.000 de cursos, que tienes que estudiar otro idioma, que tienes que ir al gimnasio, que tienes que comer saludable, que tienes que comer comida rápida, en fin, un mantra que te está diciendo todo el tiempo que mantengas ocupada toda tu atención en todo momento. En este sentido, el tiempo libre se disipa, desaparece. Porque, como Chul Han entiende el tiempo libre en la sociedad tardomoderna, no lo concibe como un tiempo libre per se, ¿no? Como un tiempo de ocio, sino más bien como un tiempo de descanso del trabajo, un tiempo en el que el sujeto recupera energías para poder volver y seguir rindiendo y seguir produciendo. En este sentido, el peor enemigo de la hiperactividad y de la hiperatención en la sociedad de rendimiento es el aburrimiento. Por eso es que Chul Han va a hacer del aburrimiento una forma de resistencia. La noción de aburrimiento profundo es la toma de Walter Benjamin, un filósofo alemán que pertenecía a la escuela crítica de Frankfurt y que muere en 1940, ¿no? Huyendo de los nazis, uno de los filósofos más importantes de la modernidad. Él dice, cito a Walter Benjamin, que a su vez lo cita Byung-Chul Han, dice: si el sueño constituye el punto máximo de relajación corporal, el aburrimiento profundo corresponde al punto álgido de la relajación espiritual. Bien, el aburrimiento profundo que está reivindicando Byung-Chul Han aquí no es un aburrimiento necesariamente improductivo. Vamos, es improductivo en el sentido de que no se enmarca en las lógicas de rendimiento y productividad capitalista, ni en las lógicas de consumismo exacerbado. Pero tampoco es un tiempo muerto. Él lo está entendiendo en este sentido como los griegos entendían el ocio, ¿no? El ocio como un espacio de producción artística, de reflexión filosófica, de contemplación espiritual. En definitiva, el aburrimiento profundo es un estado del ser que habilita otra relación con el mundo. Es una forma de prestar atención desintoxicada, necesaria para inventar algo nuevo. Pues para Chul Han, la pura agitación sobreestimulada lo que hace es reproducir lo ya existente, mientras que el aburrimiento profundo escapa de estas lógicas neuróticas de productividad y de rendimiento y deviene en voluntad creativa. Es el paso previo a la creación. Para ejemplificar este elogio al aburrimiento, Chul Han utiliza la metáfora del caminante. El caminante se reconcilia con el aburrimiento, reconoce que se aburre y entonces inventa otra manera de andar.
inventa otro movimiento, pero esto no corre, porque esto significaría reproducir aceleradamente el caminar, sino que más bien danza. La danza en este sentido se sustrae del principio de rendimiento. Ahora bien, esto puede sonar bastante hippie, ¿no? Incluso pareciera que es un estado inalcanzable, que forma parte de un mundo idealizado, ¿no? Casi un nirvana, un mundo platónico. Aquí Byul-Chul Han se va a detener a propósito de ello y va a argumentar que la vida contemplativa no se corresponde necesariamente con el mundo platónico de lo bello y de lo perfecto. Es decir, el mundo platónico que está fuera de la caverna, el mundo del que solamente podemos ver el reflejo que está manifestado con las sombras en la pared. No, para Chul Han la vida contemplativa está ligada a la experiencia del ser, está ligada al mundo sensible, al mundo de la existencia. Reconoce la naturaleza imperecedera e invariable del mundo suprasensible, es decir, del mundo perfecto de las ideas, y la imposibilidad de acceder a reconoce, si se quiere, su propia finitud. En fin, para resumir, este ejercicio de vida contemplativa, de aburrimiento profundo y de atención profunda, de acceder a lo lato, a lo dilatado, a lo lento, para Byul-Chul Han va a ser una forma de sustraerse de la lógica de hiperactividad y la hiperatención. Byul-Chul Han, para amplificar estas cuestiones, introduce en el análisis a Paul Cézanne, ¿no? El pintor postimpresionista francés. Para Chul Han, Paul Cézanne era un gran maestro de la atención profunda y contemplativa. Este pintor incluso llegó a decir que él podía ver el olor de las cosas durante un estado de arrobamiento, un estado de contemplación profunda, y que por lo tanto podía incluso plasmar olores en sus pinturas, evocaciones olfativas impregnadas en un estímulo que es aparentemente visual, como lo es una pintura, un lienzo pintado. Esto es lo que se conoce como sinestesia. La sinestesia, si se quiere, es como un estado alterado de la percepción. Es como una capacidad metafórica, pero que se sustrae de los principios retóricos y lingüísticos y que aparece de manera pura en la percepción. Una aproximación sinestésica te permite, por ejemplo, oler un color, saborear una imagen, ver un sonido, y son sensaciones reales. De hecho, en mi investigación de doctorado, yo trabajé mucho con personas ciegas, puesto que formaban parte de mi objeto de estudio, y más de una vez experimenté, fui testigo de este tipo de experimentaciones sinestésicas, ¿no? No es como una cuestión mística, ¿no? Recuerdo una vez que estaba llevando a una mujer ciega por la calle y entramos en un parque y automáticamente ella me dijo huele a verde. Y yo en ese momento, claro, vi que habían regado las plantas y yo honestamente no alcancé a oler el pasto mojado, si acaso de una manera muy sutil, pero ella estaba aprendiendo la realidad de una forma sinestésica, además que es muy poética esa expresión, el olor a verde, ¿no? Los ciegos, en este sentido, que captan la realidad a través de esquemas perceptivos distintos, tienen que focalizar la atención a través de sus otros sentidos, y no es casual, por ejemplo, que muchos de ellos te digan que tienen un mundo interior muy rico y que tengan efectivamente una imaginación exacerbada. En fin, Merleau-Ponty, el filósofo fenomenólogo francés, que cita a Byul-Chul Han, describe la mirada contemplativa de Cézanne sobre el paisaje como un proceso de desprendimiento y desinteriorización. Una suerte de estado sinestésico y de atención profunda que le permitía a Cézanne volcar su conciencia entera en el lienzo, sobre el lienzo que estaba retratando, sobre el paisaje que estaba retratando. Para Byul-Chul Han, en este sentido, una de las actividades por excelencia que vulnera la hiperatención y la hiperactividad es la creación artística, ¿no? El artista es voluntad creativa pura, se sustrae de la lógica de reproducción social y produce algo nuevo. Aquí Byul-Chul Han está siguiendo muchísimo a Nietzsche
y a Heidegger, puesto que para estos filósofos, el arte es el camino para alcanzar los nuevos valores, es un motor de transformación individual. El proceso artístico desentona con los procesos de inmediatez del rendimiento. Para Heidegger, el arte es un espacio donde se devela una nueva verdad, puesto que el arte interpreta al mundo desde otros parámetros. Es un dispositivo hermenéutico que capta la realidad desde un punto de vista contemplativo y que muchas veces incluso la interpela, permite la reflexión profunda e incluso la crítica, el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo podemos entender esta forma de pensar la realidad que resulta del aburrimiento profundo, de la vida contemplativa y la atención profunda? Bien, la ideología del rendimiento para Byung-Chul Han oprime la vida, está en contra de ella, puesto que desemboca en última instancia en el trabajador quemado, en el trabajador agotado, ¿no? Por el contrario, si bien la lógica del rendimiento produce cansancio, la lógica de la contemplación va a producir a un sujeto que se sacude de encima las sujeciones que lo sujetan. Valga la redundancia, ¿no? No es un sujeto que se sujeta a sí mismo, es un individuo entonces, y presten atención aquí, que se puede detener a percibir el aroma del tiempo. Y ustedes pensarán, ¿qué demonios está queriendo decir Byung-Chul Han con el aroma del tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué define a este individuo libre, si se quiere, que ya no está sujetado, como el sujeto que se detiene a percibir el aroma del tiempo? Bueno, la vida contemplativa capta la realidad y el devenir a través de las metáforas, haciendo uso de una forma de pensar poetizante. Explico esto. La metáfora, la figura retórica de la metáfora, permite captar la realidad sin someterla a encorsetamientos conceptuales e ideológicos. Los conceptos, en este sentido, son representaciones mentales que sujetan la realidad, mediante unas leyes morfosintácticas y lingüísticas carentes completamente de ambigüedad. Cuando tú defines algo desde un punto de vista conceptual, cuando lo nombras, lo estás construyendo, lo estás delimitando. En este sentido, el lenguaje sujeta la realidad a través de los conceptos. Es una forma de ejercer el poder sobre la realidad. Pensemos otra vez en el sujeto discapacitado. Cuando le etiquetas como discapacitado, lo estás construyendo como discapacitado, y eso se refiere a que no tiene capacidad, es una estructura conceptual mental que interiorizamos y que la damos por supuesta. Por eso la filosofía también deconstruye el lenguaje. Por eso, para autores como Byung-Chul Han, de la tradición nietzscheana, cualquier práctica de resistencia no puede estar sujeta a un entendimiento conceptual estricto, porque una vez que la defines, ya la atrapaste, pierde la libertad inmanente a ella. Es por eso que el sujeto que se desprende de las mallas del poder, tendríamos que captarlo bajo otro tipo de estructuras imaginarias y lingüísticas, bajo la metáfora. Por medio de la metáfora, en este sentido, podemos captar una misma realidad de infinitas maneras. La metáfora y la imagen poética admiten definir de millones de formas una misma realidad. Si nos referimos, por ejemplo, al oleaje, de una forma metafórica, podemos atraparla a través de infinitas acepciones, ¿no? Podemos hablar de los caballos del mar, de las montañas azules, de los despojos del océano, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para ir cerrando ya, Foucault decía que en donde hay poder hay resistencia al poder, pero él nunca explicó la resistencia, ¿no? Nunca explicó por qué la gente se resiste. Y hay una anécdota muy famosa. Una vez en una de sus clases, un estudiante le preguntó precisamente esto: ¿por qué has dedicado tantas páginas al análisis del poder y nunca te has detenido a pensar en la resistencia? Y bueno, Foucault lo que respondió fue eso, lo que ya les he venido diciendo, ¿no? La resistencia no puede ser explicada, al menos no desde un punto de vista conceptual y racionalista, porque si explica sus lógicas, prácticamente haces de ella la resistencia que el poder necesita para consumarse. Haces de ella una cómplice del poder.
Eso fue más o menos lo que respondió Foucault, ¿no? Y es por esta misma razón que Byung-Chul Han no define, al menos no de forma obvia, cómo es el ser que se revela a la lógica de la hiperatención y de la hiperactividad. O sea, al ser que está sujeto al imperativo del rendimiento. No define al sujeto que representa, digamos, la vida contemplativa, este sujeto que se detiene a percibir el aroma del tiempo. Esta acepción metafórica permite un abanico de interpretaciones posibles. Y si explicamos cómo es este individuo que se resiste al poder, una vez definido, ya lo estamos encorsetando, ya lo estamos sujetando a través de un lenguaje racionalista. Bien, eso es todo. Yo propongo simplemente como ejercicio, no evaluado, obviamente, simplemente que se pregunten acerca de esta imagen poética del ser que se detiene a percibir el aroma del tiempo. ¿Qué es esto de oler el tiempo? ¿Qué se refiere Byung-Chul Han con esto? ¿Acaso que lo relacionen con algún tipo de actividad que ustedes consideren que demanda una atención profunda? En fin, que se hagan preguntas, porque la filosofía no pretende, no aspira a resolver nada, no aspira a dar respuesta. La filosofía simplemente problematiza la realidad, problematiza incluso aquellos aspectos de la realidad que parecieran que ya estuvieran resueltos. Es rascarse en donde no pica. La filosofía, en conclusión, y la obra de Byung-Chul Han, los filósofos, lo que hacen es molestar al poder. En fin, eso fue todo. No me quiero ir sin antes mandarles un saludo a todos. Yo le dije a Emilio que cualquier duda que tengan me pueden consultar a través de correo electrónico, no tengo problema. Y bueno, nada, decirles que aprovechen muchísimo a Emilio como profesor, es un privilegio el que están teniendo. Y bueno, mandarles un abrazo a todos, ¿no? Y de nuevo, que espero que esto no haya sido un ejercicio de aburrimiento profundo en el mal sentido. Hasta luego.